vida. Se traduce a través de la ciencia, porque todo lo creado da testimonio de la creación, da testimonio de su creador. Entonces vemos que después de la información, que es la parte primaria de la palabra para la creación de toda la materia y de todos nosotros, entonces viene la parte de los números. Entonces los números sustentan la física, porque la física, que es invisible, que estudia partículas, que estudia una serie de comportamientos de la materia visible e invisible, como la gravedad o la física cuántica, la subpartícula, entonces vemos que los números aquí establecen una representación de un acontecimiento físico a través de ecuaciones. Bendiciones para todos los hermanos que nos siguen a través de esta plataforma Excelencia Cristiana. Un día más para compartir de su palabra, de la grandeza de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer que usted pueda seguirnos y ver a través de Excelencia Cristiana todo el contenido que hacemos aquí. Esperando, como siempre, que usted lo comparta, que usted le dé me gusta y que esto pues haga crecer esta plataforma que es de bendición para tantas personas. Queremos conversar sobre un tema muy interesante en este tiempo que Dios ha reservado para nosotros estar en este lugar, sobre la importancia de los números en la Biblia. La importancia de los números en la Biblia. Y yo sé que esto es un tema que quizás no es tan común en el pueblo cristiano, pues manejarse o tratarse o enseñarse, ya que nos enfocamos mucho en lo que es la literatura, la letra, las traducciones, que si los idiomas, que si la exégesis, que si la hermenéutica para la correcta interpretación de los textos bíblicos. Y normalmente se predica es a través de palabras, y así es que se enseña y se instruye en las Sagradas Escrituras. Pero Dios utiliza de manera grandiosa, de manera excelente, una ciencia que es una ciencia numerológica, donde incluso entra el cálculo, entra las matemáticas y entran un sinnúmero de ecuaciones más allá del número. En una ocasión yo estaba en un lugar y decía que las matemáticas no son los números, y algunas personas se reían de esto porque no lo entendían. Los números son signos que se han utilizado a través de mucho tiempo para identificar o darle un valor matemático en ocasiones a algunas cosas, pero en la Biblia los números no solamente son matemática, sino que también son simbolismos y también tienen una parte que es la gematría, tomado del alfabeto hebreo, donde las letras pues tienen un valor numérico para los judíos y se tiene una interpretación de esto a nivel de las traducciones bíblicas, a nivel de la enseñanza bíblica, de la enseñanza de las escrituras, pues se toma un valor por cada letra de este alfabeto hebreo para establecer pues un valor numérico. Entonces, cuando nosotros hablamos de los números y su valor en la Biblia o en la palabra de Dios, lo hacemos porque Dios los utiliza. Como decía, lo utiliza como símbolos, pero también lo utiliza con un mensaje en ello implícito. Y para especificar profecías, encontramos los números en la Biblia. Entonces, ¿cuándo el número se hace importante? Bueno, porque el número no es simplemente la forma de nosotros verlo cuantitativamente. ¿Y por qué Dios lo utiliza en la Biblia? Porque esto hace más fiable la palabra y las profecías. Por eso vemos que hay profecías que están determinadas por años y numerológicamente establecidas por un cálculo matemático incluso, porque esto hace que no pueda ser fácilmente falsificable. No se puede falsificar porque los números crean patrones que se hace difícil incluso para interpretarlo porque se codifican. Entonces esa codificación bíblica, que la gente no la ve a simple lectura,
a una lectura comprensiva, sino que tiene que ir a un pensamiento más profundo, porque los números y las matemáticas crean una generación de un pensamiento más complejo e incluso enseñan a las personas a pensar. La dificultad que muchas personas tienen en muchísimos lugares, en la escuela y en algunas instituciones educativas, para abrazar las matemáticas y los números en sentido general, viene principalmente porque es una dificultad de generar pensamientos en la mente de las personas. Entonces Dios crea estos patrones numéricos en la Biblia con un propósito de desarrollo del pensamiento del ser humano, más allá de lo que simplemente podemos ver. Por eso vemos que profecías importantes tienen una connotación de años, de días, de meses y de cálculos en sentido científico. Entonces las matemáticas son una ciencia, y aunque muchas personas no lo crean o no lo vean así, la ciencia es parte del evangelio en todo el sentido. Dios aplica ciencia porque aplica un conocimiento profundo que incluso necesita interpretación y necesita descodificación, la cual Dios provee tanto a través del Espíritu Santo que deposita en nosotros, como a través de los medios técnicos, profesionales y científicos que se establecen para la correcta interpretación. Entonces, ¿por qué son importantes conocer los números y conocer cómo Dios pues utiliza los números en la palabra, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia? Porque esto me facilita a mí una correcta interpretación de ciertos textos bíblicos. Me permite conocer una revelación profética en algunos momentos. Entonces, eso suma a mi conocimiento y expande mi pensamiento, pero también me abre puerta a conocer un mundo espiritual que muchas veces es desconocido porque se funde con la ciencia y con el pensamiento del hombre. Porque cuando usted va a los números, y ahí que muchas personas en el lugar donde yo estaba, que mencionaba hace un momento, no entendían cuando yo decía que los números no eran la matemática, porque la matemática es una construcción de un pensamiento estructurado en nuestra mente, para nosotros entonces tener un resultado en base a cálculos, en base a una operación determinada. Pero los números son simples signos. Y podemos poner el ejemplo de los números romanos, que no eran números como nosotros los conocemos ahora. No eran los números ordinarios que nosotros conocemos, ni los naturales. ¿Cuáles números eran los romanos? Eran letras. Tenían la B, la M, la C, la L y la X, y cada una de esas letras tenía una representación. La X representa el 10, la B el 5 y así sucesivamente. Entonces, cuando vemos el número romano, que se utilizó por mucho tiempo y que todavía quedan alusiones sobre él, aunque ya no es tanto, incluso en la escuela lo enseñaban, a mí me enseñaron números romanos, estamos viendo un signo. Si usted pone una M, una B, una L junta, desde el punto de vista literario, eso simplemente son letras, consonantes. Pero cuando ellos le aplican el valor numérico en esta cultura, entonces ya usted ve una información dentro de otra información, y eso es una codificación. Entonces, por ejemplo, en la contabilidad, que es un campo que yo trabajo, se utiliza la codificación. Y yo puedo utilizar la M para representar un número, pero no necesariamente tiene que ser el número romano. Yo puedo utilizar la C para representar un número, pero puede ser el número que yo quiera representar. Y ahí entra el álgebra también. Entonces, Dios utiliza ese lenguaje de comunicación científica codificada para revelar profecías y misterios incluso a los hombres de Dios, donde entra el don de ciencia y de conocimiento científico y de palabra de ciencia y de revelación y de sabiduría. Entonces, cuando nosotros hablamos de interpretar textos difíciles que están codificados numerológicamente, entonces entra tanto la parte gemátrica, la parte de la gematría, como la parte simbólica del simbolismo. Entonces, ¿cómo lo vemos en la Biblia? Lo vemos, por ejemplo, en la profecía de Daniel, las 70 semanas. Una profecía de ciencia, de cálculo, porque dice cuándo venía el Mesías. Y había que calcular
esas semanas por años. Entonces se convierte en una operación matemática compleja, porque ya el día no es un día de 24 horas, sino que se convierte en un año. Y al convertirse en un año, entonces hace que el cálculo se haga mayor. Entonces, cada vez que vemos en la Biblia que Dios establece profecía de los 1265 días, que 3 años y medio, y cada vez que vemos los números intervenir, y el pueblo será cautivo durante 400 años, ahí está estableciendo un número. Y cada vez que la Biblia menciona numerológicamente un punto de vista tanto gemátrico como del punto de vista de cálculo y del punto de vista simbólico, establece una revelación científica pero espiritual a la vez, porque esa ciencia viene de Dios. Y yo decía que Dios utiliza los números para que su palabra y sus profecías, sus misterios que revela al hombre, sean fiables y no puedan ser, pues, tergiversados, no puedan ser cambiados, no puedan ser falsificados. Cuando Dios da una profecía tan importante, por ejemplo, como la de las 70 semanas que profetizaba la venida del Mesías, pues esto podía venir alguien y quizás traer otra revelación, por esta tiene un cálculo y dice cuándo y cómo y qué acontecimientos van a suceder en cada época, tiempo determinado por Dios en ese cálculo matemático, y que lleva a un simbolismo a través de los números que se convierten en patrones más adelante. Entonces vemos el caso de toda la Biblia estableciendo números para establecer las cosas, desde el principio de la creación. En el principio de la creación vemos que Dios numera los días. Los días no fueron nombrados hasta el séptimo, que es el día santificado, pero incluso el séptimo se menciona como séptimo o como el 7, que se considera el número perfecto de Dios, del todo el punto de vista interpretativo de las Sagradas Escrituras, incluso a todos los niveles que usted lo quiere interpretar, pues el 7 bíblicamente es un patrón. ¿Y qué es un patrón? Que se repite. Entonces, cuando usted ve un patrón en un número que es simbólico, más allá de la parte gemátrica y más allá de la parte matemática, sino un simbolismo, porque aquí el número 7 no representa una cantidad, sino la perfección. Entonces hay gente que no entiende esta parte. Entonces el 7 ya no representa 7, sino que representa perfección. Cuando lo vemos en la interpretación simbólica que la Biblia enseña a través del patrón que Dios utiliza, porque el 7 siempre aparece en un acontecimiento perfecto establecido por Dios. Cuando hablamos del 70, con la venida de Cristo, las 70 semanas profetizadas para la venida del Mesías y para el cumplimiento de las profecías de la salvación a través del Mesías, pues el 7 está representando la perfección de la palabra, pero a la vez, cuando se añade el 0, entra una connotación, porque el 0 es el último número aceptado a nivel de las matemáticas. El 0 no era visto como un número, y cuando aparece el 0 al lado del 7, entonces da cumplimiento. Cada vez que el 0 aparece al lado de un número ordinario, de un número natural, lo que está estableciendo es un cumplimiento. Por eso usted ve que cuando hablamos de los 400 años del pueblo cautivo, pues el 4, que es número de transición, en lo que tiene que ver ya con la interpretación conforme a los patrones. Ahora estoy interpretando números conforme a los patrones para que veamos la importancia desde un punto de vista práctico de los números en la Biblia. Entonces el 4 es número de transición, es número de pasar de un estado a otro. Y por eso vemos que los 400 años, el pueblo cautivo, pues tiene 2 ceros porque son cumplimientos. El 0 es el número, es el cumplimiento. Entonces pasa que vemos que duran 40 años en el desierto, otra transición, y por eso el 40. Pero vemos también Jesús, los 40 días de ayuno, es por eso mismo, porque está estableciendo una transición para empezar su ministerio. Entonces, cada vez que hay una transición de un periodo de tiempo, de un
estado en que usted se encuentra a otro, bíblicamente hablando, pues entonces viene y aparece el número 4, acompañado de los ceros, que es el número de cumplimiento, vuelvo y repito, y por eso es 40 o 400. Y en el caso del 7, que es perfección, entonces aparece el 70, porque también el 0 da un cumplimiento para el regreso del cautiverio del pueblo, pues el 70 años de cautiverio, pues el 0 da el cumplimiento. Entonces, el 0, ¿por qué no era aceptado? No era aceptado en la cultura arábica porque el 0 daba lugar a números negativos o deudas o créditos. Por eso usted ve que tenemos, por ejemplo, en las coordenadas cartesianas, que es una especie de cruz, con números negativos y positivos, los números negativos a la izquierda y los números positivos a la derecha. Esto se usa para asuntos ya de medidas dimensionales, pero también se utiliza en el sentido matemático. Sin embargo, los números negativos lo que representan es crédito y deudas, porque son números inexistentes desde el punto de vista del valor numérico, hablando ya en cuanto a la parte cuantitativa. Entonces, los de la derecha son positivos. Entonces también podemos ver el 0 en el centro de los números negativos y los números positivos. Al surgir el 0, surge estas dos líneas de los números y da lugar a los créditos y las deudas, que no son buenos. Entonces por eso no quería ser aceptado el 0, porque el 0 como nosotros lo conocemos hoy en día, no siempre fue así. Tenía otro signo para representarse en diferentes culturas. Entonces, ya cuando se acepta el 0, ya muy reciente, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, empieza el 0 entonces a tener una aceptación en las matemáticas y en las operaciones matemáticas. Pero entonces en la Biblia el 0 sí aparece con una representación de cumplimiento, no tanto de crédito ni de deuda, pero sí de cumplimiento. Y cada vez que se cumple algo en la Biblia, entonces se está en el estado 0. Y podemos poner un ejemplo palpable o ilustrar algo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, cuando consumó las profecías, que pasamos del año 4000 de la historia humana al año 0, está hablando de un cumplimiento. Entonces vemos que desde Jesús hasta nosotros se empieza a contar desde el año 0 hasta el año 2023, en el que nos encontramos, con la diferencia del error de Dionisio el Exiguo cuando elaboró el calendario, que hay un error aproximado de unos 5 a 7 años por el mal cálculo de Dionisio. Pero ahí vemos que los números negativos entonces son antes de Cristo, y por eso vemos que antes de Cristo se dice 3000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, y se va como en un conteo regresivo, en una retrospectiva en el tiempo, porque así Dios lo estableció numerológicamente y tiene una interpretación bíblica. Entonces, ¿por qué sombra? Acuérdense que el Antiguo Testamento y toda la historia del Antiguo Testamento antes de Jesús es sombra de lo que había de venir. Y como es sombra de lo que había de venir, entonces por eso surgen a nivel de cálculo numérico para los años, para el tiempo establecido, pues como números negativos, o por lo tanto números que van desde el 4000 hasta el 0. Pero en el caso de Jesús son números positivos, ya llegó el Mesías, entonces tenemos un conteo que va a cumplir una profecía hasta su segunda venida y empezamos desde 0, entonces ahí vemos el 0 como un número de cumplimiento. Cuando Jesús regrese, que dice la Biblia que va a regresar y que en Apocalipsis está profetizado un periodo de 1000 años, ahí vemos otra vez el 0 al lado del 1, acuérdese que es un cumplimiento. Ese periodo de los 1000 años, lo que está estableciendo, ¿qué es? Está estableciendo otro nuevo conteo que empieza con esa segunda venida de Cristo. Entonces empieza de 0 nuevamente, porque ya hay un cumplimiento con la segunda venida. Entonces se da cuenta que el 0 matemáticamente, interpretativamente, desde el punto de vista de la importancia del número a nivel bíblico y del patrón, que el número establece unos patrones establecidos por Dios en la codificación, pues significa que donde quiera que hay un 0 hay cumplimiento. No tanto un valor, sino un cumplimiento de un acontecimiento. Entonces vemos el idioma o vemos la comunicación que Dios utiliza a través de sus misterios y de la ciencia, y de una de las ciencias más importantes para interpretar el mundo, porque los números
se utilizan en la física, se utilizan en la biología, en la química y en todos estos tipos de disciplinas de la ciencia, del saber, pues los números juegan un papel sumamente importante. Porque toda la creación está hecha de la palabra de Dios, de la información. Por esa información tiene que ser traducida. Se traduce a través de la ciencia, porque todo lo creado da testimonio de la creación, da testimonio de su creador. Entonces vemos que después de la información, que es la parte primaria de la palabra para la creación de toda la materia y de todos nosotros, entonces viene la parte de los números. Y entonces los números sustentan la física, porque la física, que es invisible, que estudia partículas, que estudia una serie de comportamientos de la materia visible e invisible, como la gravedad o la física cuántica, las subpartículas, entonces vemos que los números aquí establecen una representación de un acontecimiento físico a través de ecuaciones que podemos interpretarlo, podemos calcularlo y por lo tanto también podemos replicarlo en algunas ocasiones. Entonces luego vemos que viene el sustento de la biología a través de la física y de la química. Y luego entonces viene la parte psicológica, que es el último punto dentro de ese recorrido de la creación que va dando forma a través de la información hasta llegar a la conciencia del hombre. Pero el hombre tiene que generar un pensamiento. Entonces ahí es donde la matemática y los números generan un pensamiento lógico a través de una ciencia exacta cuando se aplica conforme a como Dios pues la establece. Entonces vemos la exactitud y vemos la corroboración de que esa ciencia no es de hombre, sino que es una palabra codificada de parte de un Dios todopoderoso. Porque cuando vemos, por ejemplo, en el hebreo no había números. En ese hebreo primitivo, los números que usted encuentra en las traducciones son representados en letras. O sea, hay una nomenclatura donde los números no son números como nosotros los conocemos, sino que son letras. Y por ejemplo, para escribir 666 no era 666, sino en letras 666, literal. Entonces, no había número que representara en el sentido como nosotros lo conocemos matemáticamente, sino que eran la misma letra del alfabeto del hebreo que representaban, y por eso la gematría, donde cada letra del alfabeto, de las 22 letras del alfabeto hebreo, pues representan una letra, representa un número, porque hay un significado numerológico tanto en las letras del hebreo como en el patrón profético y en el patrón codificado que Dios utiliza para revelarnos misterios y conocimientos profundos de sus pensamientos. Recuérdense que esos números matemáticos que vemos y de cálculos y demás en las escrituras lo que representan es pensamiento de Dios. Y para que nosotros lo entendamos a ese nivel de ciencia tan elevado, tenemos entonces que entrar a una revelación espiritual y a un conocimiento científico y tener ese don. Entonces, cuando vemos y seguimos haciendo el recorrido, hablamos del 4 como número de transición, hablando de patrones. Cuando vemos el patrón del 7, hablamos de la perfección en el 7. Y quizá yo debía empezar desde el 1 y hacerlo más cronológicamente para que usted lo entienda. Porque yo hablaba al principio, hace un momento, de la semana, cómo Dios la numeró. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. O el séptimo día santificado, que es el Sabbat. Entonces, cuando vemos eso, nos damos cuenta de que hay un valor importante en los números. Entonces vemos la representación más adelante en los patrones para representar acontecimientos y cosas que Dios quiere revelarnos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cada número tiene una importancia y tiene una representación. Pitágoras, un matemático y filósofo, decía que la matemática era Dios. Y Pitágoras decía que el 1 representaba pues todo ese poder creador y ese ser todopoderoso. Y la Biblia, pues nosotros cuando vamos a la Biblia, que a veces chocamos con algunas doctrinas, porque la Biblia es su propio intérprete, es el principio hermenéutico que se enseña y que uno entiende como teólogo, como conocedor de las Escrituras, establece en muchos pasajes una exégesis y una hermenéutica muy clara sobre Dios, hablando de una unidad. O sea, Dios se da a conocer como uno, compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un ser compuesto. Y ahí viene la discusión sobre
el Elohim, que aparece en el original, en el principio, en el Génesis, que Dios habla en plural, y siempre Dios habla en plural porque Dios, pues, es un Dios que va más allá de la conceptualización del hombre. Es más grande de lo que usted y yo podemos conceptualizar. Entonces, el uno siempre representa esa prioridad, representa ese número indivisible, representa de donde parte todo. O sea, y entonces vemos a Dios en los números representado como que Dios es uno. Y la misma Biblia lo dice. Jesús hablando dice, Dios es uno. Y aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que Dios es uno. Y nosotros sabemos que hay un solo Dios. Y esa es la diferencia del pueblo hebreo, un pueblo monoteísta, a los demás pueblos que siempre eran politeístas, que tenían varios dioses. Entonces ahí viene la diferencia entre el pueblo de Dios y los demás pueblos, entre nosotros los creyentes cristianos que sabemos que hay un solo Dios, que no hay muchos dioses. Ya la parte de la Trinidad tiene una explicación también dentro de los números, porque estamos en el mismo punto numerológico que representan los números en la Biblia. Y vamos a ver qué representa el 3, porque la Biblia lo explica en un patrón muy claro. Entonces, vemos esos patrones numerológicos. Por ejemplo, el 2 muchas veces se ve como un número de división o un número que enseña lo bueno y lo malo o de dualidad. Y por eso vemos las tinieblas y la luz, la muerte, la vida. Entonces vemos a Satanás entrando ahí en una contraposición con Dios, que es el uno, que es el que representa la unidad, que representa de donde parte todo. Entonces Satanás no es que sea la segunda persona para que tampoco se vaya a malinterpretar, sino que representa dentro de los números una división y una contienda y una situación donde da lugar a una dualidad. De ahí que muchas personas a veces quieren equiparar el reino de las tinieblas con el reino de la luz, como si Satanás tuviera la posibilidad de hacerle frente a Dios, cuando no es así. O sea, las tinieblas donde llegó la luz se fueron y punto. No hay esa lucha donde ellos puedan tener ninguna posibilidad ni siquiera de tener una victoria. No la hay. Por eso Dios nunca ha perdido una batalla. Entonces, cuando nosotros entramos a ese campo numerológico y llegamos al número 3, por ejemplo, el número 3 en el patrón que representa bíblicamente representa plenitud. Plenitud. Y por eso vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces aquí el agua, la sangre y el Espíritu. Y ese 3 lo que significa es plenitud. Por eso el hombre es tricótomo y la gente dice el cuerpo, y el apóstol Pablo lo decía, sea guardado irreprensible todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces estamos viendo un ser compuesto también, igual que la imagen que tenemos de Dios, porque Dios es un ser compuesto y como nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él, pues tenemos incluso en nuestra composición como ser esa tricotomía que permite ver la materialización del cuerpo teniendo un alma y andando y viviendo en un espíritu. Entonces vemos también cómo el hombre en las etapas de la creación a nivel de la línea del tiempo profético de Dios, pues el hombre pasa de un Adán carnal, humano y pecador a un hombre como Jesús, cristiano, espiritual, y luego a un hombre celestial, que es la tercera dimensión de ese ser en cuanto a la transformación o a la conclusión de ese hombre perfecto a imagen y semejanza de Dios. Entonces el 3 es un patrón de plenitud. Y cada vez que usted encuentra el número 3 en la Biblia, se va a encontrar que lo que denota es plenitud. O sea, está completo algo. Está como debe de estar. Y por eso el 3 es esa representación. Entonces lo vemos en varios patrones en la Biblia. Y de ahí que Jesús en su vida, pues el 3 tenía esa representación tan marcada desde sus años de vida, su tiempo de ministerio y un sinnúmero de cosas más que acontecían, que aunque la gente no lo vea desde ese punto de vista a veces, pues el 3 siempre es muy marcado como plenitud. Incluso en las profecías de Apocalipsis, cuando habla de aquellos 3 ángeles, pues el 3 siempre hace presencia. Entonces vemos el 3 como número de plenitud, de algo completo, lo que no tiene el 2. Pero en el 3, que se convierte en 1, entonces vemos un misterio, y es que hay una matemática desconocida para el hombre. Vemos que si 3 son 1, es algo difícil a nivel matemático, a nivel lógico humano,
de establecer ese misterio, porque es un misterio que sería como decir de dónde surge Dios, que es lo imposible para el hombre entender o llegar a tener ese conocimiento, porque Dios es sempiterno y por lo tanto no sabemos cómo los tres son uno, pero sabemos que lo son, por el poder que manifiestan y que se ha revelado a nosotros los creyentes. Entonces vemos el 5 y usted dirá, ¿y el 5 qué significa? Porque no es tan representativo en la Biblia. Bueno, el 5 es un número que representa una continuidad, cuando todavía algo no está en su totalidad, pero tampoco está en su inicio, sino que está en el proceso. Y eso representa el 5. Es un número que va en el proceso todavía incompleto, manejándose hacia un destino. Entonces el 5 aparece ahí y llega el 6. El 6 sí tiene una representación muy marcada en el patrón bíblico. Lo vemos muy conocido, por ejemplo, en el número del sello de la bestia, que mucha gente hace alusión a esto y que siempre se ha querido tener una interpretación, pero que la Biblia dice: el que tenga sabiduría, pues cuente el número de la bestia, y su número es 666 o 666 en nuestro lenguaje, porque en la gematría hebrea solamente se marca como 666, haciendo representación de 3 seises y no de un 666. Entonces, ¿qué representa el 6 en la Biblia? El 6 es un número de imperfección y está comprobado por el patrón bíblico. El hombre es 6. El hombre fue hecho el día 6, pero también el hombre representa imperfección. El hombre tiene la imperfección por el pecado. Por eso el 7 es perfección, que es el número que el hombre necesita alcanzar, que es cuando recibe al Señor y entonces está completo. Entonces el hombre es 6. Cuando el hombre es creado es 6. Entonces el hombre solo sigue siendo un ser pleno, aunque no se case. Pero cuando Dios hace al hombre y la mujer, entonces Dios puede hacer que ambos sean un 3 y que juntos sean un 6, imperfectos pero en unificación. Pero también que esos dos sean 6 y 6 y cuando se junten un 12, y el 12 es número de gobierno en la Biblia. Por eso los 12 apóstoles, por eso las 12 tribus, y cada vez que usted ve que aparece el 12 en una representación bíblica, el patrón lo que da es de gobierno y de liderazgo, el 12. De ahí que surjan algunas personas con algunos pensamientos ideológicos, como yo he hablado, por ejemplo, de una religión, que es el G12, porque habla de gobierno de los 12, porque ellos entienden ciertas cosas sobre los números, aunque no apliquen la doctrina bíblica a su totalidad y en cuanto a la sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los números en la Biblia tienen un patrón. Entonces, cuando vemos el 6 y vemos 3-6 en el sello de la bestia representado en ese número, lo que Dios nos está diciendo son 3 imperfecciones, 3 características de hombre diferentes. De ahí que se ve la bestia, el falso profeta, el anticristo, porque son 3-6, son 3 imperfecciones que van contra la perfección de Dios, contra el propósito del principio de Dios, que es hacer al hombre a su imagen y semejanza y por lo tanto perfecto. La perfección es parte de la creación de Dios, porque Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Nadie puede decir que Dios crea imperfecciones, porque Dios lo puede todo, pero Dios las cosas que hace las hace bien hechas. Aún lo que parezca que no tiene sentido o que quizás no debería existir, existe y tiene sentido porque Dios lo hizo con un propósito. Y todo tiene un propósito. Entonces, cuando nosotros entendemos los números, nosotros vamos a entender profecías, vamos a entender revelaciones, vamos a entender misterios que se revelan a través de la Biblia. Cuando llegamos, por ejemplo, al Apocalipsis, en el Apocalipsis están muy representados los números. Empezamos con las 7 iglesias, los 7 espíritus, los 7 ángeles que están para la iglesia. Entonces, todo eso que vemos en Apocalipsis, que luego vienen los 7 sellos, luego vienen las 7 trompetas, y entonces empezamos a ver el 7 como de una manera intensa en Apocalipsis. Abra los ojos, porque eso está diciendo, hay un patrón. ¿Y cuál es el patrón que está representando Apocalipsis? Un patrón de que la perfección establecida por Dios en el 7, que lo representa en totalidad, se está duplicando, multiplicando, o sea, está siendo muy repetitivo en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Dios está estableciendo una profecía del fin, y así es como se entiende. Aunque Apocalipsis habla en un lenguaje eterno, las cosas que son, las cosas que han de ser, las cosas que tú has vivido, y le habla a Juan
estableciendo cosas que sucedieron en el pasado, que están sucediendo en el tiempo de Juan y que van a suceder luego en el tiempo profético establecido por Dios. Entonces, ¿qué pasa con Apocalipsis? Que es un libro que se llama Revelación, la revelación que Dios le dio a Juan, y que Apocalipsis lo que es una forma de escritura apocalíptica donde se utilizaban esos símbolos fantásticos, y por eso usted ve dragones, ve cuernos, ve bestias y ve todas esas cosas que al final son una representación simbólica. Por eso la importancia de usted poder entender cómo Dios habla y por qué Dios se expresa en cierta forma. Entonces aquí vemos bien marcados los números y vemos marcado el 7 como el principal número en el Apocalipsis. Y la importancia, pues, muy importante del 6, que ya cuando se ve el sello de la bestia, pues la gente le hace mucho oído, le hace mucho caso a esto, por la situación de que el 6 tiene ese peso en la representación de la manifestación de los hombres de pecado, pero más que eso, de unos sistemas que se dan a nivel mundial que representan ese dominio sobre el ser humano para que no pueda comprar, no pueda vender y tenga que adorar algo que no es Dios, entre otras cosas. Que quizás será un tema de otra ocasión hablar de esto, solamente de eso, porque es un tema muy extenso y de muchos detalles. Pero sí tiene interpretación, porque la Biblia lo establece. Porque los números son un lenguaje de parte de Dios a través de las Escrituras para mostrarnos una codificación de un mensaje que no puede ser interceptado por nadie, pero tampoco puede ser falsificado, porque la capacidad que Dios tiene para crear estos mensajes y hablar a nuestra vida es una capacidad perfecta. Entonces, para yo poder entenderlo y poder interpretarlo, tengo que tener el Espíritu Santo de Dios, que es perfecto en mi vida, que me da un don perfecto de interpretación para no caer en el error y por lo tanto tener una revelación que Dios ha querido darnos y que es para nuestros tiempos. El apóstol Pablo decía que nosotros hablamos misterio no de este siglo ni de los que perecen, de los hombres que asesinaron a Jesús, sino misterio, hablamos en misterio, la palabra que Dios ha revelado para este tiempo, una palabra que Dios nos ha dado para revelarla. Entonces, los números tienen una gran importancia, pero casi no se habla de esto, porque se ve ya como fuera del evangelio cuando un predicador, un maestro, entra en numerología, lo ven más como estas personas que trabajan con la adivinación y con ese tipo de cosas y el espiritismo, porque no hay un entendimiento de muchas cosas que todavía está velado para muchas personas. Hay revelaciones bíblicas y misterios que muchas personas no lo pueden ver. Incluso hay personas que se le hablan de ciertos temas y no lo pueden recibir. Ahora la Biblia es clara, la Biblia dice que los espirituales pues disciernen las cosas espirituales. Y usted sabe cuando se le está hablando algo espiritual de parte de Dios, cuando usted es un hombre o una mujer espiritual. Entonces los números en la Biblia, ya concluyendo para que usted tenga el entendimiento por lo menos en esta primera fase de este tema, los números en la Biblia tienen un valor más allá de lo cuantitativo que nosotros le damos. Eso es uno. Los números en la Biblia, aparte de tener un valor más allá de lo cuantitativo, también tienen un valor simbólico. Y lo vemos en los símbolos. Entonces también tienen un valor gemátrico. Lo vemos en el hebreo, que cada palabra, cada letra, tiene un significado numerológico. Y todo esto tiene un sentido. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarnos un conocimiento que necesitamos ciencia y un pensamiento estructurado y más avanzado que el que manejamos con la simple literatura, que es muy simple. Porque no necesita generar tantos pensamientos. Usted lee un libro, por eso muchas personas a veces no entienden algunas cosas que Dios hace en el simbolismo bíblico, utilizando, por ejemplo, Dios figuras retóricas como una hipérbole, una alegoría, una parábola, un simil, una prosopopeya. Todo eso que Dios utiliza, lo utiliza para darnos a nosotros un pensamiento más desarrollado, donde se arraiga el conocimiento a nosotros por el desarrollo del pensamiento que trae esa figura retórica. Y lo mismo pasa con los números. Los números crean en nosotros un conocimiento más profundo científico y de los misterios de Dios que aumentan nuestra fe, nos permiten conocer la revelación de los tiempos y de los acontecimientos y interpretar profecías incluso difíciles como profecía de ciencia, porque eso tiene un propósito en Dios y por eso ese código no era para Daniel, por ejemplo. Dios le dice séllalo, porque es para el tiempo del fin, cuando yo derrame un conocimiento a través del Espíritu Santo que puede interpretar ciencia numerológica o ciencia de ese simbolismo numérico.
Entonces en Apocalipsis lo vemos cargado de números, pero hay un mensaje simbólico. Y por eso usted va a ver ese mensaje marcado de los números. En el 4 lo va a ver con 4 bestias, lo va a ver marcado, los 2 cuernos, lo va a ver marcado siempre. La 10, diadema, todo eso que usted ve en Apocalipsis, que usted ve 10, ve el 7, ve 24, ve 144, ve el 3, ve el 7, ve el 6. Cada vez que usted ve los números está viendo un patrón que la Biblia viene dando una revelación y una interpretación de ello para que usted pueda interpretar ese libro, que es un poquito más complicado porque es una revelación y tiene misterios en ella, incluso profecías que se están cumpliendo y otras que ya van a cumplirse. Entonces ya con esto lo concluyo, porque sé que el tiempo a veces no es tan factible a nivel humano, pero yo espero que le haya sido de bendición esto que he compartido con usted en el día de hoy. He querido sacar este espacio. Me ven que estoy solo hoy, pero espero que puedan recibir este conocimiento y que podamos empezar a interpretar la Biblia no solamente como nos las han enseñado en las escuelas bíblicas de la iglesia, sino un poquito más profundo. Muchas veces hay personas, líderes, que no les gusta esto porque ven como que estamos buscando más de lo que realmente hay, pero no es así. Porque realmente hay revelaciones en la Biblia que son para nosotros y que todavía nosotros no lo hemos entendido, y por lo tanto tenemos que estudiar, tenemos que orar y tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría del cielo que viene con la ciencia. La Biblia dice en Jeremías capítulo 2 que en los últimos días Dios daría pastores que lo apacienten con ciencia y con inteligencia. Ciencia e inteligencia. Y está haciendo falta mucha ciencia y mucha inteligencia, porque los tiempos modernos van trayendo mucha información y la gente se deja llevar de muchas cosas. Así que Dios le bendiga. La importancia de los números en la Biblia para interpretar, para conocer y para tener revelaciones proféticas y de misterio que Dios tiene para nosotros. Para mí un gran placer haber compartido con todos ustedes a través de esta su plataforma Excelencia Cristiana, esperando que usted pues comparte este video, le dé me gusta y que lo haga suyo este conocimiento, vaya a la Biblia y empiece a estudiar y a escudriñar, porque los números Dios lo utiliza para darle un mensaje codificado, y yo sé que esa bendición usted la está recibiendo en el día de hoy. Así que Dios le bendiga y que la bendición de Dios reine sobre usted y sobre todos los suyos.